seguimos con ese espíritu evangélico para penetrar lo que los pastores a través del catecismo de la Iglesia Católica nos han dado a entender a través de los siglos. Es un catecismo que nos va guiando hacia la doctrina sólida de la Iglesia. Así que estamos dando lectura a este catecismo de la Iglesia Católica para que más de nosotros entremos en la profundidad tanto del catecismo de la Iglesia Católica como también de la Sagrada Escritura. En el número 3, el Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. Numeral 109. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atentos a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Numeral 110. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquellos tiempos, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversas índoles históricas, en los libros proféticos o poéticos o en otro género literario. Numeral 111. Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el preceder, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de las Sagradas Escrituras conforme al espíritu que las inspiró. Numeral 112. Número 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferente que sean los libros que la componen, es la Escritura, en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto de su Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura, que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Número 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura Principaus Stein Corde Ecclesia Quem in Merialtibus Intrumenes Scripts. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la mentalidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Numeral 114. Número 3. Este acento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. El sentido de las Escrituras. Numeral 115. Según una antigua tradición,
Se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza en la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Numeral 116. El sentido literal. Es el sentido significado por la palabra de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Numeral 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Número 1. Sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconocidos, su significación en Cristo. Así, hacia el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Número 2. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducir a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Primera de Corintios 10:11. Número 3. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conducen hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. Numeral 118. Un dístico medieval resume la significación de su cuarto sentido. 119. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de las Escrituras, que sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservarlas e interpretar la palabra de Dios. Con eso, hermanos, le damos término a lo que es el título de la inspiración del Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Nos vemos en el cuarto punto, de los cuales seguimos llevando el mensaje de esta buena nueva.